Bueno, me encanta charlar con él, mucho, mucho, porque siempre nos quedamos con lindos pensamientos, aprendemos mucho del doc Diego Bernardini, que sigue en México. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buena semana. ¿Qué tal, Luz? Buen día, gracias por el llamado. Y sí, es una sensación compartida, la de quedar pensando cada vez que terminamos nuestras charlas. Obvio, para eso sirve charlar, ¿no? Sí, y vos sabés que es algo muy interesante porque fíjate que en cierta manera con la oportunidad que tenemos con este encierro, con este confinamiento, que más que confinamiento debería ser un quedate en casa como uso de la libertad individual de uno elegir lo mejor para uno y la comunidad, nos está faltando diálogo, me parece, ¿no? Sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y lo que está ocurriendo. Sí, es cierto. Bueno, pero además te escucho tan bien, Diego, que me encanta, porque sale fluido y está bueno que podamos hablar en la radio de temas que tienen que ver con los adultos mayores, que tienen que ver con la llamada vejez, ¿no? Recién te preguntaba fuera de aire si habías tenido oportunidad de leer un artículo que fue publicado allí en el diario El País de España, que titula La vejez frente al espejo en tiempos de la COVID, dicen ellos, obviamente, porque articulan de esa manera, alegando que no va solamente de coronavirus la cuestión, sino de la incertidumbre sobre los años finales de la vida, ¿no? Una duda que nos ha surgido en todos en esta pandemia. Eso lo dice el título y la bajada del título de un artículo bastante extenso, en donde en la fotografía se ilustra justamente, hay tres personas. Uno intuye claramente que porque peinan canas son mayores, porque no se les ve casi la carita por el cubrebocas, pero están sentados en frente de la playa, como si fueran la Rambla de acá de la ciudad de Mar del Plata, a por lo menos 1 metro de distancia, estas tres personas mayores descansando en el paseo marítimo de la playa de Malvarrosa en Valencia. Los años finales de la vida, Diego, es un tema que no hemos tocado demasiado en todas las oportunidades que nos hemos encontrado para charlar y ciertamente creo que a todos nos ha llegado en estos días de ochentena, recién me decían ese término fuera de aire y también me causó gracia porque vamos más de 80 días de confinamiento y a todos nos ha llegado la información de el fallecimiento de algún ser querido de alguien, de la imposibilidad de poder despedirlo. Es muy duro eso también. Es muy fuerte, es muy fuerte. En ese artículo que bien mencionaste un poco lo que quería expresar, lo que quiero mostrar es corrernos un poquito a veces de esa estrechez, de ese ángulo de visión que nos impone una determinada situación, por supuesto muy dramática, como la que estamos viviendo, pero que también puede ser vista como una oportunidad. Yo creo, un poco ahí lo que busco expresar en ese artículo es que este tiempo nos dio también de alguna manera la oportunidad de confrontarnos con, como ya alguna vez te mencioné, con ese viejo o esa vieja que todos llevamos dentro, porque seguramente en algún momento se nos cruzó el pensar qué hubiese ocurrido si esta pandemia nos hubiese agarrado 30 años o 25 o 20 años más adelante de nuestra vida, porque nadie tiene garantizado si quizás hubiésemos sido nosotros esos mayores que estábamos en residencias de personas mayores. La realidad es que el 70%, al menos hoy como está planteada la estadística y la posibilidad de ser persona mayor, el 70% de nosotros vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida el apoyo, la ayuda de una persona para valernos por nosotros mismos. Y la realidad es que no sabemos si vamos a tener suerte de ser el 30% que moriremos, digamos, de alguna manera de forma independiente y de forma autónoma. Entonces, yo creo que este confinamiento nos permitió eso, mirarnos un poquito al espejo, pensarnos mayores, amigarnos con ese señor o esa señora mayor que vive dentro nuestro y pensar un poco, que me parece que es esto que justo hablábamos al inicio, dialogar y pensar con el viejo que tenemos dentro. A mí me gusta mucho una frase que utilizas allí, que justamente arranca un párrafo en donde decís, envejecer y el devenir del tiempo es algo que desafía toda lógica, porque a partir de esa simple oración, de ese simple pensamiento, que de simple no tiene absolutamente nada, suena simple, pero plantea todo un pensamiento y una reflexión, ¿no? Y sí, porque permanentemente estamos recibiendo mensajes sociales que entronizan de alguna manera la juventud. Y la realidad es que no todos los jóvenes son exitosos,
no todas las rubias son tontas, no todos los gays entienden de decoración y de moda, y no todos los viejos y viejas son clase pasiva, son ermitaños, sufren de soledad y están fuera, entre comillas, o están invisibilizados. Entonces, yo creo que es hora de dejar de generalizar, es hora de dejar de pensar con estereotipos, justamente ahora que en un par de semanas se celebra el Día Mundial, con la concientización frente al abuso y el maltrato de las personas mayores, porque el edadismo, que es esa discriminación por edad, no es algo que ocurre solamente cuando somos mayores. Vos sabés que la discriminación por edad se hace mucho más fuerte y consciente cuando llegamos a la segunda mitad, cerca de los 50 años, porque lo empezamos a sentir, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo, ¿entendés? Entonces, me parece que es, vos lo dijiste, tras esa simpleza hay una complejidad muy importante que es hora de que empecemos a enfrentarla. Ahora, yo pensaba, el otro día tuve un recuerdo que tiene que ver con mi adolescencia, no viene al caso que relate toda la situación, ¿no? Pero ante la pregunta que me hacían muchos años atrás, créeme, recién iniciada la adolescencia, yo me acuerdo que cuando me preguntaban qué quería ser cuando sea grande, yo decía que quería ser, y lo voy a decir de la manera que lo dije, y que se entienda como expresión, cuando sea grande quiero ser una vieja copada, porque de alguna manera yo identificaba en mi forma de ser algo que se iba a perpetuar aún en esa adultez, ¿me entendés lo que te digo? Correcto. O sea, independientemente de la profesión, independientemente del entorno, de la situación que pueda yo estar viviendo cuando sea mucho más adulta, lo que yo decía era que quería seguir teniendo el espíritu que tenía en ese momento cuando tenía 14, 15 años. ¿Me explico? Completamente. Completamente. Vos fíjate algo, y voy a reparar en eso porque es un tema que a mí me gusta mucho y que es, digamos, es el hilo, el marco de una de las conferencias que suelo dar, ¿no? Las preguntas. Y vos fíjate, esa pregunta que vos mencionaste, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Es una pregunta que en algún momento de nuestra vida desaparece, ¿no? Así todos nos siguen preguntando qué te gustaría comer, qué color de auto te gusta, qué momento del día te gusta. Siempre nos preguntan, pero sin embargo, el qué te gustaría hacer cuando seas grande desaparece en algún momento de la vida. Y la realidad es que hay que preguntarse de eso porque tiene que ver con el sentido de nuestra existencia, el cual, por otro lado, no se inventa, sino que se descubre. Es una fuerza muy primaria, muy personal, y es un momento muy interesante porque a medida que nos hacemos mayores, empieza a cobrar algo muy fuerte que fue descrito en los 50 por un señor que se llamaba Erickson, que es la generatividad, que es la capacidad que tenemos las personas de poder dar hacia el otro como una forma de trascender, de legado, de generosidad. Y fíjate qué curioso, que todo eso está muy íntimamente relacionado, porque hay investigaciones que lo avalan, con el bienestar y nuestra calidad de vida. O sea que cuando las personas tenemos más para dar por experiencia, por generosidad, la sociedad un poco nos corre, ¿no? Nos corre de lado, y me parece que es un buen momento, un buen ejercicio pensar permanentemente eso que vos decías, cómo te gustaría ser y qué te gustaría ser de grande. Sí, con el premio de la satisfacción quizá de haber sido fiel a los sentimientos, ¿no? Quizás yo solamente eso pretendo de los años por venir. Doc, te va a saludar Daniel Temperoni también. ¿Cómo no? Sí, un gusto, doctor, buen día, ¿cómo va? Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. No, una cuestión que tiene que ver con el post-pandemia. ¿Qué visión tendría que tener el Estado sobre los adultos mayores y qué visión debería tener la sociedad sobre los adultos mayores después de que pase toda esta crisis sanitaria? Es una gran pregunta porque yo creo que ya estamos en una etapa donde hay que empezar a pensar en el más allá, ¿no? O sea, tenemos que empezar a pensar, ya llevamos, como decía Luz hace un rato, la ochentena. Bueno, ya está, la cuarentena ya la estamos viviendo todos, pero ahora hay que empezar a salir un poquito del asunto. Primero porque, como todos sabemos, la cuarentena no evita una pandemia, sino que gana tiempo. Entonces, dentro de ese qué va a venir, es importante ver, bueno,
¿qué va a pasar con esas personas mayores? Lo primero, a mí me parece que esta situación, la oportunidad que nos trajo fue poner foco, poner luz en algo que siempre existió, que cada vez es más importante y al cual no se le dio la importancia debida, que son justamente las personas mayores. Lo primero que tenemos que a mí me parece, las prioridades son varias, ¿no? Pero hay algunas que me parece que son más prioridades que otras. Una de ellas es plantearnos nuestro sistema de cuidados. O sea, tenemos que saber cómo vamos a cuidar a las personas mayores el día de mañana. Para eso hay cuestiones que ya están instaladas, que por ejemplo tienen que ver con la gestión, la acreditación de calidad de las residencias de personas mayores. En Mar del Plata sabemos que hay 180 que están bajo un marco de legalidad, pero también sabemos que hay un porcentaje muy importante de otras que están o en camino de regularizarse o directamente trabajando en la ilegalidad. Esto hay que decirlo porque es una realidad que existe y acá está el punto, porque normativa hay. El punto es saber si vamos a seguir mirando para otro lado o si vamos a poner foco en esto. Pero lo otro que todavía me parece más relevante es que en Argentina, en nuestro país, apenas el 2%, no llega al 3% el porcentaje de personas mayores que están en esas residencias. O sea que las personas mayores viven en sus propias casas, están en nuestros barrios, en las comunidades. Entonces tenemos que pensar en una cultura de solidaridad, una sociedad de cuidados. Y para esto no hace falta mirar muy lejos. Acá nomás, en Uruguay. Uruguay desde el año 2015 tiene un sistema nacional de cuidados, que hoy es referencia en toda América Latina, en toda nuestra región. Bueno, veamos un poco cómo trabajaron ellos, veamos cómo lo están haciendo. Lo otro que tenemos que entender también es que una política pública tan genérica para un grupo tan diverso como las personas mayores es muy difícil. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas se recibieron más de 5.000 llamados a través del programa de voluntarios de personas mayores solicitando una ayuda alimenticia. O sea, son personas que el 80% cobran la mínima, el 50% viven solas y son un grupo muy vulnerable que están llamando para pedir comida. Entonces, me parece que tenemos que pensar una política pública adecuada para las personas mayores, un sistema nacional de cuidados y tenemos que pensar por sobre todas las cosas en una aproximación de derechos. O sea, tenemos que pensar que las personas mayores, por el hecho de cumplir años, no pierden derechos. Tenemos que respetar su dignidad. Tenemos que respetar la autodeterminación. No son personas, no son clase pasiva, porque muchos de ellos aportan y de maneras muy diferentes. Muchos de ellos tienen proyectos y esto requiere un esfuerzo colectivo muy importante. Entonces, yo me concentraría en esos tres elementos. Un sistema de cuidados, una política pública adecuada y por sobre todas las cosas una aproximación que respete los derechos de las personas mayores. Tal cual, Diego. Bueno, siempre es un placer escucharte. Subrayo esto que escribís también en este artículo que mencionamos desde el comienzo. La longevidad no es solo un triunfo personal, sino una medida de desarrollo social para todos. Me parece brillante y me parece que resume muy bien todo lo que nos estás explicando, Diego. Un placer charlar con vos. Luz, un gusto muy grande, cuídense mucho, que tengan un buen día y gracias nuevamente por la oportunidad del diálogo. No, por favor, el placer de siempre. El doctor Diego Bernardini, que además de médico, es profesor titular de medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata.